tardes, bienvenidos a Se ha Dicho. Gracias, qué bueno estar con ustedes. Transitamos un año más de la mano de la audiencia fiel de Se ha Dicho. Qué bueno contar con ustedes durante tantos años, 12 años, desde que ustedes están conectados a las 6 de la tarde con la pantalla de Televen, pero además de eso, en otros horarios donde el canal retransmite nuestro programa a petición de ustedes. Hay gente que inclusive nos ha pedido que por qué el programa no dura 2 horas, que por qué no hacemos otras cosas, que si vamos más a la calle. Bueno, puede sorprendernos muchas cosas nuevas durante el 2024, así que ustedes tienen que estar atentos, como siempre, a nuestras redes sociales, @seadicho_televen. Nuestro correo electrónico es shdteleven@gmail.com. Por favor, fíjense lo siguiente, tienen que leer su correo o tienen que revisar su cuenta en Instagram, porque mi equipo les pregunta su número telefónico. Si usted me escribe a mí, @monifernández con una Z y luego una S, que son las iniciales de mis apellidos, colóqueme el número telefónico y póngame allí sencillito, solamente quiero ir al programa y pone su número telefónico. Distinto es si usted quiere una audiencia privada, si usted no quiere salir en televisión, si usted quiere que yo sea su abogado privado, eso es otro asunto. Usted va a escribir a la cuenta de Abogados Solidarios, @abogasolidario. Pero en definitiva, tiene que estar atento a las pautas del equipo de producción. El día y la hora que producción le señale nos da mucho dolor y pena cuando la gente se viene desde el interior y resulta que ese día no hay pauta de grabación porque el estudio está ocupado, porque yo tengo otros compromisos. Por eso lo más importante es que usted atienda al llamado de producción. Producción le va a hacer decir un día y una hora. Ese día y esa hora hay grabación, excepto, bueno, si pasa algo excepcional, pero por lo general hay grabación, para que ustedes no se pierdan de estar con nosotros en el estudio o en la modalidad de Zoom. Si usted tiene un familiar extraviado en Quiero Saber de Ti, si tiene un caso especial que plantearnos, escríbanos, porque a lo mejor no da para hacer un programa, pero sí para invitar a un experto en el tema en la sección Resolución Especial, etcétera, etcétera, porque venimos con siempre cosas positivas para enseñar al venezolano a buscar alternativas. Dicho esto, señor director, no se olvide que el código QR está en pantalla, con lo cual usted descarga inmediatamente Televen Stream, televisión al alcance, sin límites. Así que, señor director, vamos adelante con el primer caso. Nos visita por acá Orlando Peterson. ¿Cómo está, Orlando? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Mire, usted vive en los Valles del Tuy. Sí, señor. Pero ajá, acá dice en esta ficha que el caso está en Colombia. La casa la tengo en Colombia, de una herencia que dejó mi... Cuénteme cómo es eso, a ver si yo puedo alcanzar a ayudarlo hasta Colombia. ¿Qué pasó? Cuénteme. Mi papá se vino para acá, para Colombia, y dejó la casa como hipotecada a una señora que le dejó los documentos. O sea, su papá se vino a Venezuela. A Venezuela. ¿En qué año? Son dos cosas que se me ha olvidado, el año en que vino y en el año en que murió. ¿No se acuerda? No. Ah, pero Pero yo tengo aquí el acta. Sí. Bueno, ahora me la enseña. Pero su papá se vino a Venezuela, supongo, hace muchos años. Sí, y dejó la casa a una señora como hipotecada. ¿En Colombia? En Colombia. ¿En qué parte de Colombia? En Cartagena. Ay, qué rico. Tan bonito que es Cartagena. ¿Usted conoce Cartagena? Claro, yo nací allá. Ah, nació allá. ¿Dentro de la ciudad amurallada o fuera? Ah. ¿Dentro de la ciudad amurallada o afuera? En la ciudad. ¿En serio? Cartagena es bellísimo. Y la casa yo fui a estudiar allá propiedad intelectual, por eso sé. Y la casa está en la ciudad de Cartagena ya. Ajá. ¿Y él la dejó hipotecada legalmente? Es decir, bajo alguna figura jurídica. Él la dejó por cuestión de que pidió una plata prestada y dejó los documentos y que cuando él trabajara, él iba a mandar la plata que pidió prestada para que le devolvieran su documento. Ok. Cosa que no le dio tiempo de mandar la plata, sino que antes de fallecer, él me explicó lo que estaba pasando allá. Y yo fui y cancelé la deuda de la señora que le tenía la casa hipotecada. ¿Cómo canceló la deuda, Orlando? ¿A la señora, a un banco o cómo? Es decir, ¿el préstamo era personal? Personal. Entonces yo le entregué la deuda y ella me entregó los documentos de la casa. Eran unas copias. ¿Y ella vivía en la casa? Sí, la tenía alquilada. Y ella, pregunto yo, después de tantos años, porque su papá, ¿cuándo pudo venir a Venezuela? ¿Usted nació allá en Colombia? Sí. ¿Y usted tiene cuántos años? Yo tengo 63 años. ¿Y usted se vino
a los 15 años, pero yo no mi papá cuando yo me vine fue con mi mamá. Mi mamá dejó a mi papá y después mi papá se vino, mi papá se vino cuando ya yo tenía 20 años. Claro, pero igualito estamos hablando de 40 años atrás. Ajá, sí. ¿Y la señora esperó 40 años que le pagaran la deuda? No, bueno, sí, porque mi papá me... Los colombianos son más pacientes que los venezolanos entonces. Entonces yo fui y le llevé el dinero y ella me entregó las copias que tenía. Y el dinero que usted le pagó a esa señora fue indexado, es decir, al valor actual. Sí, sí, a lo que ella le pidió prestado más en unos intereses. O sea, Claro, pero los intereses de 40 años. de la deuda esa. No sé, yo pagué todo eso. Yo lo ¿Cuánto pagué pagó todo. en total? No le puedo decir la suma porque no... O sea, son cosas que se me han olvidado. Ajá. Le pagué y ella me entrega las copias. Cuando ella me entrega las copias, la casa ya era... La señora nunca puso la casa a nombre de ella. No, la quería poner. Yo le quité los documentos y eso porque ya la quería poner con abogado y eso. ¿Y usted revisó allá el registro allá? Ahí donde voy. Entonces cuando ella me entrega los documentos, la casa es, como decía allá es instituto y aquí es INAVI. La casa no estaba cancelada en el instituto. Ay, Cristo. Ajá. Y yo con la copia me dirijo al instituto y cancelo la casa. Y me entregaron los papeles originales de la casa ¿A nombre de su papá? a nombre de mi papá. Me entregan los papeles originales y yo los llevé a notariarlo, a la notaría. Ajá. Lo notarié y todo, me lo registré. O sea que al final lo que le da a esta institución, que es similar a la institución de vivienda en Venezuela, es la liberación. Ajá, eso. Me la liberaron y me dieron los documentos. Cosa de que yo me vengo para Venezuela y le dejo la casa a un hermano mío que no es hijo de mi papá. La casa de aquí. No, la de Colombia. Allá, Pero usted me dijo que la casa estaba alquilada. Sí, pero ya yo liberé todo eso. Yo saqué todos los papeles y todo. Y la inquilina que estaba ahí desocupó y yo le dejé la casa a mi hermano. Ok, a su medio hermano. Ajá, que no es hijo de mi papá, Es hijo de su mamá. de mi mamá. Ok. Porque no había hijo ahí presente de mi papá y yo se la dejo a él. Y me vengo otra vez nuevamente para acá porque yo estoy trabajando aquí y tenía a mi familia aquí, pues mi mamá, mi esposa y eso. ¿Hace cuánto tiempo dejó a su hermano en la casa de su papá? Lo que usted está diciendo, lo dejé a los 40 años de mi papá, pero yo lo dejé como 15 años con la casa. Pero eso no fue ahí porque mi hermano me llama por teléfono como a los 15 años, me dice, mira, aquí vinieron 2 hijos de tu papá. Y que 15 años después, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? No, pero... ¿Ustedes se trataban? Él la alquiló, mi hermano alquiló la casa y él cobraba su alquiler. Ok. Pero después llegaron 2 hijos de mi papá. Que ustedes no sabían que existían. Sí, yo sé que existían. Yo los conozco y todo y yo los dejé pequeños. ¿Y tienen el apellido de su papá? Sí. Son Peterson. Sí. Cuando yo me vengo hacia acá, ellos sacan a mi hermano, porque no es hijo de mi papá. Claro. Y mi hermano me llama y me dice, mira, aquí llegaron los 2 hermanos tuyos y me dieron que le entregara la casa. ¿Cuántos hijos son de su papá difunto? Somos 7. 7. Ahí faltan 2 deditos, ¿oye? 5 y 2, 7. Ajá. Ok, 7. Somos 7. ¿Vivos todos? Sí. ¿Y cuántos viven en Colombia? Los 2 que se metieron ¿Y los demás? están aquí. Ah, todos se vinieron acá. Sí. Siguiendo a mi mamá, porque mi mamá fue que mi mamá se vino primero y después mi mamá nos fue trayendo. Ok, ya me va a seguir contando, Orlando. Qué interesante porque estamos hablando de un caso de derecho civil, de sucesiones, de derecho inmobiliario, pero que no es en Venezuela, sino en Colombia, aun cuando 5 de los posibles herederos, ya vamos a hablar de eso, viven en Venezuela. El derecho en general tiene una base común para todos los países latinos. Yo voy a hablar de eso al regreso del receso. Tuve mucho tiempo estudiando en la Universidad Externado de Bogotá. Conozco bastante el sistema, que es muy afín al sistema de nosotros. De hecho, en materia procesal penal, ellos son pioneros en Latinoamérica y tienen un nivel jurídico muy alto. Se ha dicho
Orlando Peterson, 7 hermanos, un padre fallecido, todos colombianos, 5 viven en Venezuela, 2 viven en Colombia. Una casa que me sorprende muchísimo que la señora que le prestó los reales a tu papá haya aceptado el pago de la deuda, nunca la puso a nombre de ella, no hubiese sucedido acá. Ya no tendrías nada que hacer. Pero además de eso, que una institución del Estado tantos años después te haya permitido pagar o liberar el crédito, bueno, eso no es un asunto en el que nos debamos meter nosotros. Pero recuperaste tu casa, se la prestas a un hermano tuyo, no hijo de tu papá. Ajá. ¿Ok? Y 2 hermanos, hijos de tu papá, lo desalojan. Lo desalojan. ¿Cómo lo desalojaron? No que se ocupara la casa porque él no era hijo de, eso es lo que le dicen, usted no es hijo de mi papá y la casa la necesitamos nosotros. Mi hermano me llama, el que yo le dé la casa, y yo le, por ser buen samaritano, le dije, déjalo vivir ahí en la casa porque hermano no tienen dónde vivir, déjalo que vivan ahí, que cuando yo vaya, yo hablo con ellos para ver qué me dicen. Y entonces yo llegué a Colombia, ahora en esta situación, bueno, de la pandemia y eso, llegué y hablé con ellos. Y ellos lo que me dieron fue que me buscaran un abogado porque ellos no iban a dar la casa. ¿Y ahora están los 3 allí o solo los 2 del papá? Los dos. Y el otro se salió. Sí, sí. Y entonces que me buscaron un abogado. Entonces yo, como no llevé dinero, no llevé nada, no tenía como buscar un abogado allá, lo cité a una... Conciliación. Ajá. Pero En cuando, una casa de justicia, me imagino. lo cité a la Casa de Justicia. Por cierto que yo conozco el sistema porque eso lo estudié también en Colombia. Yo estuve mucho tiempo estudiando en la Universidad Externado de Bogotá. Ajá. Por eso conozco bastante el sistema, que es muy afín al sistema de nosotros. De hecho, en materia procesal penal, ellos son pioneros en Latinoamérica y tienen un nivel jurídico muy alto desde las universidades. Entonces, bueno, visité las casas de justicia, que es similar a los jueces de paz de nosotros. ¿Qué pasó allí? Lo llevé, lo citan, pero nunca acudieron a la cita. Y luego que no acudieron a la cita, me consigo con uno de ellos y me dijo, tú me demandaste a la Casa de Justicia y lo hiciste, no ganaste nada con eso, porque el que atienda ya en la Casa de Justicia es amiguísimo mío. Ajá. Entonces yo voy allá y ellos, como están Apoyado. apoyados, no acudieron a la cita. Yo fui para allá para hacer una conciliación para ver qué me dicen ellos. Le pregunto algo, Orlando. ¿Usted tiene el acta de función de su papá de aquí? Sí, Apostillada. eso fue lo que me pidieron allá también. Claro. Eso me la pidieron apostillada, pero en aquel, Tráigame un momentico esos papeles. cuando yo me voy hacia allá, aquí está, no estaban apostillando. Esta es la, Este es el acta de función. sí. ¿Su no papá estaban murió siendo venezolano o colombiano? colombiano. Nunca se nacionalizó. No. Aquí está, 81, la cédula de identidad de su papá. Natural de Cartagena, vecino del municipio. Ok. Esta es la escritura que me entregaron vieja, las viejas, ¿Que esas se las entregó su papá? la cuando yo pagué. ¿Cuándo se entera usted que su papá tenía todo esto pendiente en Colombia? Cuando él está en el hospital, él es el que me Imagínate. llama y me dice, te voy a dar esto a ti y esto, para que cuando esta casa la venda, le deje a todos tus hermanos un poquito a cada uno. Pero mira, esto Como estuvo una en un herencia. juicio y todo, en 1975. Control de cobranza extrajudicial, demanda. ¿Y será que tu papá en algún momento acordó algo allí? Mira, Fíjate, por Instituto ahí de acordó. Crédito Territorial. Estos son los famosos créditos Esos como son- los que daba el Ajá, INAVI. estos son los originales y esto fue lo que yo saqué ahora nuevo, ahora que fui. Lo que me sorprende es que esto no haya prescrito y se lo hayan quitado. Yo cancelé todo y eso no me quitaron nada. Aquí está por notaría. Y esto es Lo que saqué. certificado de situación jurídica de inmueble. Lo saqué ahora que yo fui. O sea, esto es como una ficha catastral por lo que estoy entendiendo, porque dice matrícula inmobiliaria, fíjense que es lo mismo, todo funciona igual bajo distinto nombre. Esto todavía está A nombre supuestamente... de mi papá. Sí, ahí dice, está todavía a nombre
de él, que fue lo que me pidieron para hacer cambio de... Aquí está. Persona quien interviene en el acto. Dominio. Patterson Pérez Leonardo. Mi papá. Y los hijos que están más bajitos, los hijos de... Aquí hay 5. Ajá, los 5, que somos los que estamos aquí. ¿Y los otros 2? Eso no aparece. ¿Por qué no aparecen? ¿Son Porque menores? Porque cuando mi papá le entregaron la casa, ellos no habían nacido. Por eso pregunto, porque esto fue en 1972. Por eso. 51 años. Ellos no habían nacido. Aquí están sus hermanos. 2 mujeres y 3 hombres. Claro, ellos no habían nacido y no aparecían como beneficiarios. No, eso no habían nacido. Okay. Y ahora que usted le liberaron esto, Orlando, salió igual a nombre de su papá. No, Este es porque el porque yo todavía no he hecho tenía que llevar para la sucesión. Eso, para que vieran, porque él allá, como él muere aquí, la llave permanece vivo. Claro, tiene que consignar el acta de función para que lo den por fallecido allá. Eso, y esto fue la conciliación que yo le hice ahora que yo fui, y no se presentaron. Ok. En audiencia de conciliación, en donde solo asistió la parte solicitante, no asistió el convocado ni presentó justificación alguna. Y este es un conciliador. Mira, es igual que acá. Es exactamente igual acá el proceso. Bien, Orlando, vaya a su lugar que yo le voy a preguntar algunas cositas para ver cómo podemos encaminar esto, pero el camino es un camino complicado, pero ya vamos a hablar de eso al regreso. Latinoamérica funciona el Código Civil de Andrés Bello, porque es un proyecto de Andrés Bello. Empezó en Chile y se aplica prácticamente igual, con algunas modificaciones, algún estilo, unas normas más, unas más, pero es lo mismo. Se ha dicho. Bien, Orlando, le voy a hacer unas preguntas para ver cuál es el estatus en el que estamos por algunas cosas interesantes. Fíjese usted, el régimen civil es el mismo en Colombia, en Chile, en Venezuela, inclusive en España, porque es un régimen de derecho latino. Y en Latinoamérica funciona el Código Civil de Andrés Bello, porque es un proyecto de Andrés Bello, que empezó en Chile y se aplica prácticamente igual, con algunas modificaciones, algún estilo, unas normas más, unas más, pero es lo mismo. Es decir, una herencia en Venezuela es lo mismo que una herencia en Colombia. Lo mismo. Aquí en Venezuela, cuando fallece el titular de un crédito de vivienda del propio Estado, el Estado les ahorra la sucesión cuando usted acredita la muerte y acredita quiénes son los herederos y en vez de hacer una sucesión, le da un título a nombre de los herederos de una vez. ¿Eso allá usted se lo plantearon, no se lo plantearon? No. No se puede. No Tiene lo que hacer plantearon. la sucesión. No lo plantearon. Y tiene que hacer la sucesión. Es decir, a juro, tiene que hacer la sucesión en Colombia. ¿Por qué razón? Todos los códigos establecen lugar de la muerte, lugar del inmueble o los inmuebles, o el del último domicilio. Bien, su papá falleció en Venezuela, pero es un ciudadano colombiano, era un ciudadano colombiano. Con el acta de función apostillada, porque esta salió del CNE, usted la tiene que apostillar y la consigna en Colombia. Usted tiene que iniciar el proceso sucesoral en Colombia, a nivel de impuestos y luego a nivel de partición de la casa. Ya usted evaluó la casa, sabe cuánto cuesta. No llegué a ese término. No he llegado a eso ¿Y todavía. ellos qué le plantean, los que viven ahí? Que me buscaron un abogado. Y si el abogado decía que yo gané el caso, ellos me daban la casa. Claro, pero es que usted no puede ganar ningún caso porque no ha empezado el caso. Lo que está claro es, hay un inmueble. Ese inmueble, según estos títulos, es de papá difunto. ¿Quiénes son los dueños? Los 7 hermanos. Eso Y lo ya, entiendo. todos los que tengan el apellido Patterson son hermanos y por lo tanto son herederos. Y hay que hacer una declaración de únicos y universales herederos que tenga validez en Colombia. Eso es lo único que se puede hacer, porque si ellos no quieren mediar con usted, efectivamente usted tiene que empezar el proceso en Colombia por la demanda. ¿Qué implica eso? Para que esté claro con relación a los 5 que están en Venezuela. Toditos tienen que otorgar un poder en Venezuela por notaría. Ese poder notariado, porque todavía no hemos abierto las funciones de otorgamiento de poderes en los consulados que corresponden,
Venezuela y o Colombia. Usted hace eso y tú tiene que apostillar también el poder. Y ese poder lo tiene que enviar a Cartagena para designar un abogado allí que se encargue de la sucesión. Y la negociación que ustedes quieren plantearle a sus hermanos, ¿cuál es? ¿Vender la casa? Yo no es lo que mi hermano, sino lo que mi papá, quiero cumplirle lo que mi papá me asignó a... ¿Y qué le dijo su papá? Mi papá dijo que rescatara la casa y si era de venderla, se vendiera y a cada hijo de él le diera Su parte. su parte, que eso es como la herencia que él dejó. Es la herencia. Que él dejó para sus hijos, que la vendiera y a cada quien toma y toma. Eso fue lo que él me dijo. Y eso es lo que está en la ley, no es distinto. Y en definitiva eso es lo único que tienes que hacer. Y tienes que buscar un abogado en Colombia. Los trámites que vas a hacer acá, ¿cuáles son? Efectivamente, hacer la apostilla de tu acta de defunción, otorgar poder de los 5 que viven acá, porque para que no estén viajando, porque son mucho más costosos, y consignar tu poder en Colombia, en el ente tributario que corresponde y en los tribunales que van a corresponder para hacer la partición. Porque si ellos no se ponen de acuerdo, la casa va a ir a un remate, exactamente igual que en Venezuela. Y el poder lo tengo que sacar donde... Aquí en Venezuela. Sí, aquí en En Venezuela. una notaría venezolana. Ajá. ¿Ok? Yo ahí te voy a poner a uno de mis abogados para que te haga las gestiones vinculadas con el poder. Lógico, eso tiene unos gastos, tiene unos honorarios, tienes que pagar unos aranceles. Pero ese poder sirve para que uno de ustedes, si eres tú el que va a viajar o si se lo va a dar un abogado, tú puedas llevarte ese poder y con ese poder designar un abogado en Colombia que defienda los intereses de los 5 que están en Venezuela. Ellos no tienen que viajar ni nada. Eso es un poder que va a tener validez internacional. ¿Para qué? Para que ustedes se puedan mover jurídicamente. Porque tú no haces nada negociando allá si tú no tienes el poder de tus 4 hermanos que están acá. Entonces, esos 2 pasos legales son lo que te van a permitir continuar tu proceso de partición de herencia allá en Colombia. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Ok. Yo acepto la solicitud, después te vamos a explicar cómo es el proceso, pero eso es lo que se puede hacer en Venezuela y no es complicado. Eso es los poderes, los apostillas, te los llevas y empiezas tu proceso en Colombia. Y yo quería hacer una pregunta. ¿Esa casa ya está perdida? Perdida como, mijo. O sea, que ya me la quitaron. O ¿Y quería quién te saber la eso. quitó? Ellos. Nada, mijo, si no te la quitó el Estado después de 50 años, no te la pueden quitar porque la ficha catastral que tú sacaste está en nombre de tu papá. ¿Qué significa eso? Que esa herencia es de los hijos de papá y ya. Ellos estarán ocupando la casa, pero no te la pueden quitar. No te la pueden quitar. Tienen que partir la casa. Y para eso tienes que llevarte el poder y el acta de función de tu papá. ¿Está claro? Bien, acepto la solicitud a los fines de los trámites previos para que hagas tus gestiones en Colombia. Se ha dicho. Qué interesante. Vieron que hay cosas que hay que hacer en Venezuela que normalmente cuando uno es un ciudadano residenciado en Venezuela, aun cuando sea extranjero, tiene que realizar gestiones acá en Venezuela. Hay algunas limitaciones recientes con relación a las transacciones económicas de extranjeros en Venezuela. Por decisión del SAREN, nosotros aspiramos que pronto ese trámite burocrático administrativo de solicitar autorización a SAREN desaparezca porque hay muchos procesos registrales que están en la espera de una autorización. En este caso, el otorgamiento del poder, no hay problema, se va a tramitar cómo se tramitaría un poder en Venezuela que va a ser utilizado en el exterior. Dicho esto, vámonos al receso y luego vemos el siguiente caso. En el caso de adultos mayores, sentencia de más reciente del Tribunal Supremo que dijo, cuando se demuestre la relación de arrendamiento, no procede el desalojo por fiscalía, porque eso es competencia de SUNAVE. Se ha dicho. Ya estoy de nuevo con ustedes. Recuerden, por favor, en este momento, código QR en pantalla, nuestra plataforma Televen Stream, donde usted decide a qué hora nos quiere ver, si nos quiere ver en su dispositivo móvil, si nos quiere ver a través de su sistema de pantalla de televisión inteligente. Bueno, donde usted quiera, cuando usted quiera, a la hora que usted quiera, usted decide qué ver y, por supuesto, yo sé que van a decidir, siempre se ha dicho, por eso estamos siempre cerca de todos ustedes. Mi correo electrónico o el correo electrónico del programa es shdteleven@gmail.com.
Y recibo por acá a Eduardo Rebollo. Buenas tardes, ¿cómo está, Eduardo? Buenas tardes, doctora. Cuénteme qué lo trae por acá, qué pasó. Bueno, yo vengo en un reclamo de parte de vivienda también. Yo alquilé una habitación, una vivienda que queda ubicada en la ciudad de Guarena, en el sector de Nueva Casarapa. Ok. Bueno, yo viví ahí 7 años. La compré cuando ya estaba en maqueta, o sea, soy el único propietario de la vivienda. Y después de 7 años viviendo en esa vivienda, pues decidí mudarme aquí a Caracas. Como también solicité un crédito, pues mi intención era vender la vivienda que tenía actualmente para poder solventar un poco el pago de la que estaba adquiriendo. Ok. Se presentó una persona interesada en la compra En Guarena. en Guarena. Ajá. ¿Ok? Y me indicó que, bueno, que él la iba a solicitar por un crédito también por medio de un banco. ¿Hace cuánto tiempo es eso? Eso fue en el 2010. Wow. Ajá. Y bueno, como la persona tenía cierta relación con una entidad bancaria, me supuse que iba a ser rápido y él tenía interés en estar en la vivienda, pues directamente. Le dije, mira, te voy a hacer un alquiler por 6 meses mientras que solicitas el crédito. Y cuando es que se otorga el crédito, bueno, ya simplemente pues... ¿Y usted le dio una opción de compra-venta? No, se le hizo fue un contrato De alquiler. de alquiler por 6 meses. Si no se daba el alquiler, pues simplemente... ¿Y cómo iba a tramitar la persona el crédito para vivienda sin la opción de compra-venta? Porque era un crédito personal, No era por vivienda. no era por vivienda. O sea, eso fue lo que él me indicó, que iba a ser un crédito personal. Ok. Y entonces se quedó allí hasta el sol de hoy. Se quedó ahí hasta el sol de hoy, no pagó más nunca ningún tipo de canon de arrendamiento y bueno, ¿Por qué no paga? ¿O qué alegaba para no pagar? no, simplemente no me ha dado la cara más nunca. Cuando ustedes me dicen es que yo le dije para que lo comprara y entonces le hice un contrato de alquiler y no me pagó más y no me da la cara, a mí me surge una sospecha de que esa persona se crea el dueño. Sí, bueno, yo estuve por la parte del condominio verificando cuál era la deuda, qué era lo que tenía. Él debe más de 10 años de condominio, ya incluso aparece él como responsable del condominio. ¿Pero con permiso de quién? De nadie, simplemente ¿Y las facturas salen a nombre de él? no, deberían salir a nombre mío, pero ¿Pero a nombre de quién salen? no sé, simplemente lo buscaron en la computadora y dice que el responsable del condominio de ese apartamento es él. ¿Hace cuánto tiempo tú no te ocupas de recuperar ese apartamento? Bueno, yo estuve 7 años en Banavi, ya yo pasé por Banavi, ya ellos Bueno, me pero dieron- ahí en Banavi me estás hablando de liberación de hipoteca. No, bueno, yo inicié un proceso de desalojo No, en Sunavi. en Sunavi, perdón, Ah, exacto, yo decía 7 años en Banavi, ajá. perdón, en Sunavi. ¿Y? Y ellos ya me dieron hace unos 7 años atrás La providencia para ir a tribunales. Exacto, ¿Y para fuiste a empezar, tribunales? ya estuve en proceso de tribunales en el 2018. ¿Y te dieron sentencia? Me dieron sentencia de desalojo, ¿ok? Cuando va al superior, que en ese momento quedaba en Los Teques, se queda indicado que la juez que dio la demanda no hizo juramentación del abogado, no sé si el adliten o el abogado que me estaba asistiendo, ¿Y anularon? y anularon el fallo. ¿Y volviste a empezar? Bueno, estaba indicado que estaba sobre ese tema de que ya se podía iniciar procesos de desalojo. Procesos sí, que no tiene nada que ver, punto uno, ni con la ley que está vigente, que es la misma, la ley para la regularización y control de arrendamiento de vivienda y decreto 2011 contra el desalojo arbitrario. Ni esta ley ni el decreto prohibieron jamás realizar procedimientos, jamás. Que suspendió, que no es prohibió, suspendió los procedimientos de la pandemia Claro. de manera puntual, pero eso se acabó ya hace más de 2 años y Sí. se reanudaron los procedimientos, más no los desalojos.
igual no hay desalojo. Excepto, asterisco, porque quiero que lo entiendan, como una excepción, lo que se observa a través de fiscalía, en el caso de adultos mayores, sentencia de más reciente del Tribunal Supremo que dijo, cuando se demuestre la relación de arrendamiento, no procede el desalojo por fiscalía, porque eso es competencia de SUNAVI. En tu caso, fiscalía no aplica, porque no tienes los requisitos para fiscalía. ¿Ok? Lamentablemente, bueno, un error procesal terminó haciéndote empezar de cero el juicio. Claro. Pero el hecho de que alguien sea responsable ante el condominio debilita tu derecho de dueño. Si yo te pregunto, ¿cuáles son los actos de un dueño de un inmueble? Bueno, ¿Cómo demuestra un dueño que es el dueño? por medio del título de... Además de eso. Bueno, sí, manteniendo todos los servicios y todo lo demás a su nombre. Clave. Bueno, la luz sigue saliendo a mi nombre. El condominio sí tengo que bajar con mi documento de propiedad para que los quiten a él de ahí. Por supuesto, es que el dueño, según la ley de propiedad horizontal, es el propietario. Exacto. ¿Por qué razón? Porque, mire, yo he visto casos y te los puedo contar. Y alguien puede decir en algún momento, Eduardo, ¿quién es Eduardo? No, yo no sé quién es Eduardo. Yo vivo aquí hace 20 años y Eduardo nunca apareció. Y como yo quise comprarle el apartamento a Eduardo y él prometió vendérmelo y se desapareció, y yo no soy un inquilino, yo me metí aquí con el ánimo de dueño, te aplican la prescripción adquisitiva, el Código Civil. Y el primer acto, y te lo digo porque a mí me ha tocado de la otra parte, hacer agente dueña. ¿Y cuál es el primer acto que uno consigna como prueba en un tribunal? El condominio. No. El condominio. Sí, bueno, me imagino que no presentó ningún tipo de documento. No sé cómo está colocado él como... Hay que hacer una revisión de algunas cosas que ya vamos a hablar. Vamos un momentico al receso. Acto de dueño es cuando usted, aun cuando no ocupe el inmueble, usted no suelta su derecho. Y ya les voy a decir qué es lo que tienen que hacer, porque eso es súper importante a nivel probatorio. Vamos al receso. No te pongas a inventar, porque empiezan a inventar que yo no tengo dónde vivir, que yo lo necesito, que tal, gente que está en el exterior. Y lo primero que hace el inquilino es, esta persona vive en el exterior, no le interesa el apartamento. Se ha dicho. Bien, Eduardo, a nivel judicial volviste a empezar demanda de desalojo. Sí. ¿Qué causal estás utilizando? Falta de pago. Sí, falta de pago. Y fue la misma que SUNAVI decidió, ¿cierto? Bueno, sí, para ese momento todavía no había hecho ningún tipo de cancelación y bueno, desalojo por falta de pago porque no... Porque tú tienes otra vivienda, ¿cierto? Actualmente tengo una vivienda aquí en Caracas, donde viven mis hijos y su madre. Pues. Ok, ¿por qué me interesa aclarar esto? Porque a veces los abogados no expertos agarran como la ley y empiezan a buscar, ¿no? Causal 1, 2, 3, deterioro del inmueble, lo necesito para ocuparlo, no tengo otra vivienda y tal. Y eso se cae. Se alega una causal. Ok. Una. Y en tu caso es la falta de pago. O sea, si la persona nunca te pagó, efectivamente hay una causal clara de desalojo, que es la falta de pago. No te pongas a inventar, porque empiezan a inventar que yo no tengo dónde vivir, que yo lo necesito, que tal, gente que está en el exterior. Y lo primero que hace el inquilino es, esta persona vive en el exterior, no le interesa el apartamento, no lo necesita y se te cae el procedimiento. Y la causal tiene que ser la misma que habilitó la SUNAVI, para que no haya contradicciones. ¿Tú estás seguro que quien vive allí es la misma persona a la que tú le alquilaste? No, eso es lo que no sé. Actualmente, pues sé que vive una señora con unos niños. Pero esa señora tiene algo que ver con la persona que le Tiene alquilaste. entendido que es su pareja sentimental, pero no sé. Y ningún contacto contigo de ningún tipo No. de 2010 para acá, estamos hablando de... No, soy yo el que he estado persiguiéndolo en los sitios de trabajo donde está. Entonces actualmente ya lo tengo con este abogado que contraté, pues lo tenía ubicado en su sitio de trabajo actual. Y bueno, eso es otro tema, porque bueno, el abogado que contraté, que ya teníamos casi, no sé, 8 meses en este proceso, pues
se me desapareció. Bueno, supongo que tú tienes tu dominio de tus pruebas y tu expediente y todo, ¿no? Sí, no, yo bajé Y a la tú, ciudad. tú liberaste la hipoteca, me dijiste, Sí, y registraste. sí, sí. Ambas cosas están registradas. Sí, sí, ¿Desde sí. cuándo no revisas el registro? Bajé al tribunal. No, el registro. El registro, no. ¿Cómo sabes tú que esa casa está a nombre tuyo? Bueno, todavía el documento está a nombre mío. ¿Cómo sabes tú? El documento original está en el expediente. ¿Cómo sabes tú que el documento original es el que está en el registro? Ah, no lo sé. No sé si esa persona. Yo de te voy a alguna decir algo forma- a ti y se lo voy a decir a todo el país y se lo voy a decir a todos los abogados. En mi despacho, nada, es que nada. Yo no ni hablo con nadie hasta que no van al registro y me traen la copia certificada del asiento registral vigente. ¿Por qué? Porque en este país, te lo estoy diciendo, pasa de todo, hijo. Sí. De todo. Una persona que no aparece, que no paga, que no nada, que no se da por notificado, que no va para ningún lado. Ya va a estar actuando como un dueño. Y a mí me preocupa la gente que tiene metida en su cabeza que es dueño. Sí, bueno, esa es su intención. Sí, pero esa intención se puede materializar porque así como tú tuviste que nombrarle un defensor público al señor, ¿sí o no? Sí. Porque no apareció, Exacto. te citan a ti, tampoco apareciste. A los fines legales, ¿cuál es tu domicilio? Dímelo, para que tú veas cómo es hábil la gente. Los documentos legales, Sí, a los fines legales, con relación a ese señor, ¿cuál es tu domicilio? bueno, aquí en Caracas. No, señor. ¿Él sabe dónde vives tú? No. ¿Cuál es tu domicilio? El apartamento. Bueno, eso. Entonces el tipo te manda a notificar en el apartamento donde vive él. Y efectivamente tú no apareces. Y se agotan los carteles. ¿Cuántas veces tú, Eduardo, has leído carteles judiciales en prensa? No, nunca. Nunca. ¿Quién vale eso? Ni que fuera el horóscopo, que tampoco, pues. Y el señor lo notificaron y no apareció más nunca. Sentencia, asiento registral y perdiste el inmueble. Quizá no es tu caso, pero por aprendizaje, y si hay algo que vas a hacer después de este programa es ir al registro público y pedir la copia certificada de tu vivienda y una certificación de gravámenes. Ok. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor no te lo ejecutaron por prescripción adquisitiva, pero a lo mejor el señor inventó cualquier cosa y metió una prohibición de enajenar y grabar sobre el inmueble y tiene un gravamen. Tú tienes que tener la certeza de que el condominio es tuyo, la luz es tuya, el gas es tuyo, la cantidad es tuya, todos los servicios son tuyos. El condominio tiene prohibido, escúchanlo bien, dar un recibo a nombre de alguien que no sea el propietario. No. Entonces, bien, que tú estás iniciando tu proceso, pero a mí cuando la gente no aparece y no le da la gana de aparecer, yo me empiezo a plantearme escenarios chimbolegales. Entonces tenemos que empezar por esa parte, ¿sí? Yo tengo una abogada experta en inquilinato y en propiedad en Guarenas, Guatire, que es la doctora Delia Paredes, te la voy a colocar a ella, pero ella ya sabe, sin registro no hay paraíso. Primero el registro para ya ver dónde estoy parada. Usted tiene que ir a actualizar su ficha catastral de la alcaldía, que salga el nombre suyo, no de la constructora, no de nadie. Actos de dueño. Yo sigo siendo el rey. Punto. Sí, bueno. ¿Por qué? Porque te lo raspan rapidito y te aseguro que él sabe que tú tienes otro inmueble. Sí, claro, ¿sabe? Y Es te que fue la aseguro, idea, óyeme. la idea principal fue venderle a él para yo. Y te aseguro que tiene la copia del registro y todo. Porque la gente que quiere evadir sus responsabilidades no tienes idea de cómo se mueve legalmente. El ilegal se mueve más legalmente que el que le corresponde por pleno derecho. Porque la gente se confía, se duerme y todavía me dicen con esa inocencia que tienes tú, no, yo tengo el documento de registro, dices tú tienes uno. Yo no sé qué pasó en ese registro después que a ti te dieron ese documento. Claro. ¿Ok? Vamos a tratarlo con Delia. A ver, me preocupa un poquito la nueva demanda, hay que ver por qué anularon la otra, etcétera, ¿ok? Y cuidado con el tema de los defensores ad litem. Un defensor ad litem tiene que hacer su trabajo como un buen defensor, porque si no también se pueden anular las actuaciones de los defensores ad litem en una revisión constitucional. Tengo un caso de esos bien interesante. Acepto, Eduardo, la solicitud. Bueno, seguiremos en 2024 con los rollos de vivienda y de
Inquilinato. Escúchenme algo, quiero que se lo metan en su cabeza. Si usted va a vender, venda. Si usted va a alquilar, alquile. Haga las cosas bien, no mezcle venta con alquiler. Busque sus papeles, que usted tenga la certeza de que este mes nadie ha hecho nada en el registro. Échale una revisadita al registro. ¿Por qué razón? Porque mientras aumenta la inseguridad jurídica, que no la podemos desconocer, porque lamentablemente hay gente tramposa, hay gente que se presta para hechos de corrupción, hay gente que se presta para cosas irregulares. Ese caldo de cultivo que se llama inseguridad jurídica va a permitir que cualquier cosa pase. Si usted se descuida, obviamente va a pasar mucho más rápido. Por lo tanto, pendientes con esto que les acabo de decir para que ustedes ejerzan actos de dueño. El acto de dueño lo va a ayudar. Inclusive si usted es propietario, aunque no viva ahí, métase en el grupo de WhatsApp para que usted esté pendiente qué hace el otro, para que usted esté pendiente qué pasa en su propiedad, aun cuando no la ocupe, porque el acto de dueño es uso, goce, disfrute y disposición de la propiedad. Probablemente usted no tiene el uso, pero todo lo demás tiene que ejercerlo. Pendientes con eso. Nos vemos en un próximo Se ha Dicho. Se les quiere y se les respeta. ¡Mua! Un beso para todos y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.